Todo el que tenga un Dios grande, de un grito de victoria. Bendiga en esta preciosa mañana, mis amados hermanos. Este es el día que hizo el Señor para gozarnos y alegrarnos en Él. Y aquí estamos con gozo, con alegría, para compartirte esta palabra. Después de ese cántico que has escuchado para alabar, adorar al Señor, ese cántico que refresca nuestra mañana, que levanta nuestro ánimo, que alimenta nuestra fe, aquí estamos para compartirte la palabra, para que la palabra cantada, amados, quede sellada con esta palabra que te quiero compartir hoy. Es el pasaje bíblico que se encuentra en el capítulo 11 de Marcos. El capítulo 11 de Marcos nos presenta un cuadro interesantísimo. Es ese cuadro que a simple vista pudiéramos pensar, como en otros pasajes bíblicos, que Jesús, andando con sus discípulos, estos le hacen preguntas o entran en conversación y de repente Jesús aparentemente sale hablando de otra cosa que no es el tema del que ellos hablan. Aparentemente, porque siempre hay una intención detrás. Pero en este pasaje bíblico quiero resaltar 3 principios espirituales de los que Jesús habló e hizo énfasis para mantenernos firmes en nuestra fe, en nuestras convicciones. Quiero leerles desde el versículo 20 al 25, aunque vamos a repasar por encima, en detalles, los acontecimientos que anteceden a esta porción bíblica. Leemos, la palabra del Señor dice en Marcos capítulo 11, versículo 20 al 25, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe. Punto número 1. Tened fe en Dios. Es importante, en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, punto número 2, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Punto número 3, fe en Dios, la perseverancia en la oración y estar libre de conflictos internos. Por lo tanto, dice, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esa es la porción bíblica que te quiero leer. Y como te dije anteriormente, hay unos detalles que anteceden. Este es el pasaje bíblico que habla de la maldición de la higuera estéril. Dice que al día siguiente, saliendo de Betania, Jesús tuvo hambre y viendo de lejos una higuera, dice, buscó a ver si hallaba algo en ella, pero llegó a ella y no halló otra cosa que no fueran hojas. Y Marcos hace énfasis, no era el tiempo. Pero él no era el tiempo ¿de qué? Porque había el tiempo de lo que nosotros en Puerto Rico le llamamos los retollos, ese fruto cuando se asoma, esos mangos pequeñitos, esas toronjas pequeñitas, ese es ya un tiempo dentro de la cosecha, ese es un tiempo. Por otro lado está el tiempo en que ya el mango está maduro y listo para agarrar, donde la toronja ya está lista y ya se puede ingerir. No obstante, aunque Marco hace esa salvedad de que no era el tiempo del fruto, pero no especifica si era que estaba listo ya o era que estaba en el inicio. Pero eso no es lo relevante aquí, por lo menos de lo que yo quiero hablar. Entonces dice la palabra que Jesús maldijo la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los discípulos lo escucharon, lo oyeron.
Y ese pasaje bíblico tiene un tema amplio, escatológicamente hablando, respecto a Israel como nación y respecto al templo, lugar de reunión, pero no es el tema del que yo quiero desarrollar aquí. El asunto es que pasado ese evento donde Jesús hace esa expresión, más adelante dice, vinieron a Jerusalén y entrando al templo encontró a aquellos mercaderes. Y Jesús comenzó a, dice la palabra y la quiero leer textualmente, dice, a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían paloma y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Repito, les enseñaba. Es que a veces ponen unos cuadros en las películas lejos de lo que dice la palabra del Señor, el texto bíblico. Dice, luego les enseñaba. ¿A quiénes les enseñaba? Son preguntas que debemos hacernos. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban lincharlo, buscaban cómo matarlo, pero le tenían miedo porque el pueblo admiraba su doctrina. Y al otro día es que entonces los discípulos, pasando por la higuera, la ven seca. Estos dos detalles que presenta Marcos en el capítulo 11, donde menciona el evento de que Jesús va a buscar fruto y lo que encuentra es mucha hoja, y el evento que le sigue en el templo que representaba la condición de la nación. Pues no solamente lo que representaba el templo como casa de Dios en aquel momento. Tú y yo hoy tenemos la palabra revelada. Tenemos la amplitud que podemos ver en cuanto a nuestras vidas en relación al templo y cómo el Espíritu Santo vino a morar en nosotros y como Dios había dicho que seríamos morada de su Santo Espíritu y el deseo de Dios de morar en nuestros corazones. Pero vamos a trasladarnos al momento histórico, al hecho histórico. Vamos a trasladarnos al contexto histórico. Allí están, en la entrada, en el atrio, no estaban dentro del templo, en el atrio que se conoce como el atrio de los gentiles, haciendo este tipo de negocios. Entonces, habían desvirtuado el propósito de lo que era reunirse en ese lugar. Habían quitado el sentido correcto y profundo de lo que representaba aquel lugar. Aquel lugar representaba el encuentro de Dios con nosotros, usando los sacerdotes para que enseñaran ese principio. Era el lugar de reunión y Jesús hace énfasis, el lugar de oración, el lugar de humillarnos, el lugar donde reconocían sus faltas, sus pecados, donde mostraban gratitud, donde llevaban las ofrendas, donde se hacían los sacrificios. No estoy hablando exactamente en el tiempo de Jesús, pero eso era lo que en general representaba ese lugar. Y llega Jesús y encuentra ese panorama y ahí vemos el relato de lo que ocurre. El propósito del templo era para que el pueblo viniera con un corazón puro, buscando reconciliación con un Dios santo que habitaba en medio de su pueblo. Las ofrendas, los diezmos, las oraciones, los sacrificios, las peregrinaciones no servían de nada si éstas no se hacían con fe y una convicción de mi estado humano insuficiente, y voy con la actitud de que la gracia me alcance para perdonarme. Por eso quiero hablarles de este pasaje bíblico, porque en nuestra reapertura de templos
debemos recuperar lo que es el verdadero significado y sentido de reunirnos como grupo. No porque este lugar, el edificio, el concreto, sea casa de Dios. Tú y yo somos casa de Dios. Pero el verdadero significado y sentido de lo que representa este lugar en nuestra conciencia y la actitud que nos acompaña. ¿Por qué queremos regresar? ¿A qué queremos regresar? ¿Por qué nos queremos reunir? ¿Qué cosas vamos a hacer cuando nos reunamos? Repito, el significado del lugar era venir con un corazón puro, buscando esa comunión con Dios. ¿Cuál era la actitud de aquellos líderes de ese pasaje bíblico? Sacaban provecho de sus posiciones. No había palabra profética de Dios, ni edificación espiritual. Esa era la tragedia de la devoción religiosa, aún hasta llegar al fanatismo, pero sin comunión con el Dios Santo. Por lo tanto, el templo perdió el valor espiritual que Dios le había asignado. Y es lo que nos toca a nosotros aprender hoy. Aquellos líderes religiosos usaban esas reuniones para sacar provecho personal. Y yo sé que este mensaje puede alcanzar muchas vidas. Yo le pido al Espíritu Santo que lo interpreten de la manera correcta que Dios quiere que lo interpretemos. Por lo tanto, tenemos que aprender de esos hechos y esos eventos. El templo como lugar de referencia para la oración del pueblo había sido profanado, por lo que Jesús anuncia que sería destruido. Una catástrofe de tal magnitud sería devastadora para cualquier judío que ya la había sufrido anteriormente en carne propia, sus descendientes. Pero aquí están sus discípulos a quienes Jesús les dirige esta palabra de seguridad y afirmación. Y Él les dice, en este pasaje bíblico, ya ocurrió lo de la higuera donde no encuentra fruto, ya ocurrió lo del templo, acaban de descubrir que la higuera se secó. Si Jesús se refiere a la higuera, a Israel como nación, o si Jesús se refiere a la higuera como el templo o los que se supone que estuvieran administrando allí y ministrando, mis amados, aquí estaríamos un buen rato discutiendo ese tema. Pero aquí lo relevante es que Jesús entonces aprovecha el momento. Cuando los discípulos dicen, mira la higuera que tú maldijiste, se ha secado hasta la raíz. En otras palabras, no hay esperanza, no hay vida, porque hasta la raíz se ha secado. Y ahí es donde Jesús aprovecha el momento y les dice, tengan fe en Dios. Punto número 1. Nuestra fe debe seguir siendo firme en Dios. Reabramos los templos o no, nuestra fe tiene que seguir anclada en nuestro Dios. Nuestra fe tiene que estar enfocada en Él. Ese es el punto número 1. Si el templo era el punto de referencia para la religiosidad y la fe del pueblo, las palabras de Jesús afirman que la centralidad de la fe en aquellos que creen en Dios pasa del templo a Dios mismo. Es Él quien invita a los discípulos a tener confianza. Esta idea la refuerza con el uso que hace Jesús con el término amén, que tradicionalmente es para afirmar y confirmar algo anterior. Pedro ve la higuera seca y su observación no apunta al hecho de que la higuera se haya secado, sino cómo pudo ocurrir esto tan rápido.
¿Cómo pudo ocurrir que tú dices algo, inmediatamente esto ocurre? Él está maravillado como estaba maravillado Moisés cuando vio aquella zarza ardiendo. No porque la zarza ardiera, sino porque no se consumía. Entonces, de esa misma manera, Pedro está impactado. Pero Jesús hace un llamado a la fe. Quita la vista de Pedro hacia la higuera. Quita la vista hacia lo que había ocurrido allí. Le desvía la atención a lo que pudiera representar aquello. Jesús sí sabía lo que representaban sus palabras. Jesús sabía lo que representaba aquel evento, pero él corta la atención y reenfoca a Pedro en esa oportunidad. Entonces le hace un llamado a la fe, y no a cualquier fe, sino una fe en Dios. Esta es la única que puede hacer las cosas, porque realmente quien las hace es Dios, con quien se debe tener una correcta relación, una relación de intimidad, de confianza absoluta, de dependencia total. Hay personas que están pendientes: se abre el templo, no se abre, habrá reapertura, no habrá reapertura, aquellos abrieron, ¿cómo lo están haciendo? Y el Señor está diciendo: hello, presten atención. El asunto aquí no es si se abren o no se abren. Gloria a Dios por los que lo han logrado hacer, y gloria a Dios por los que se añadirán. Pero ese no es el asunto, eso no es la relevancia. Es Dios que está sentado en su trono, y mi fe y mi confianza deben estar afirmadas en Dios. Es lo principal, es lo primordial, es el llamado en este tiempo. ¿Por qué? Porque si tengo la oportunidad de nuevamente congregarme, lo haré con una conciencia más clara, lo haré con una responsabilidad mayor, lo haré con un entendimiento diferente, lo haré no de manera habituada, lo haré, pero lo haré con pasión, lo haré con ese espíritu correcto que Dios quiere que lo haga, aprovechando el momento de ir a su presencia y reconocer que Él es Dios, y que mi relación está basada en la fe que produce su Hijo Jesucristo en mí, y que Él mismo la perfecciona, en una relación de confianza y de dependencia totalmente a Él. Mis palabras en esta mañana: ten fe en Dios, mantén tu fe en Dios. Punto número 2, la oración. Jesús inmediatamente los guía a la oración. Todo por lo que oran y piden les será hecho, dijo Jesús. De aquí pudiéramos sacar diferentes predicaciones. Hemos traído diferentes enseñanzas: el poder de la palabra, el poder de la confesión, lo que dices a través de tu boca. Pudiéramos decir muchas cosas, pero aquí lo relevante es el poder de la oración, la perseverancia en la oración, la disciplina de la oración, una vida perseverante en la oración. La expresión que Jesús emplea da a entender que aquello que se pide y que se concederá en el futuro debe percibirse como si ya se hubiera recibido. Entre otras cosas, Jesús resalta el valor de la oración y la validez de ella cuando se persevera continuamente. Incluso tras haber predicho la destrucción del templo, le llama la casa de oración. La casa de mi Padre, casa de oración. Jesús quiere reforzar la confianza de sus discípulos, asegurándoles que el cumplimiento final de las promesas de Dios está guardado en los que confían en Él. Aunque para ello hayan tenido que abandonar sus familias, posesiones, aun cuando el mundo parezca derrumbarse a su alrededor, deben vivir, aún en medio de la situación más catastrófica,
confiando en el triunfo final de Dios. Ten fe, cree, persevera, ora y presten atención, porque te dije en el inicio que cuando hagamos la reapertura, tenemos que venir con una conciencia diferente, no habituados a lo que hacíamos, no por tradición, no de manera automatizada, con un entendimiento correcto, con una conciencia correcta, con un espíritu correcto de lo que implica la bendición de poder contar con un lugar como esto. Jesús le llamó, basado en su tiempo, casa de oración. En otras palabras, si la oración es comunión con Dios, comunicación con Dios, tiempo con Dios, pues entonces nuestras reuniones tienen que tener el verdadero significado que Jesús le dio a esas reuniones, el lugar del encuentro entre Dios y yo, el lugar del tiempo de la oración. Por lo tanto, lo primordial es la oración. Cuando vemos la iglesia en sus comienzos, inició orando en el aposento alto. Fueron bautizados, continuaba la oración, la dirección del Espíritu Santo, el estudio de la palabra. Esa era la base: oración, palabra, oración, palabra. ¿Eso implica que no tendremos tiempo de adoración? Al contrario, una adoración consciente, real, saturada de entendimiento de la palabra, y una vida productiva en oración, en intimidad con Dios, produce la adoración más sublime que cualquier ser humano pueda inventar solo por notas musicales, acordes musicales o armonías de voces. Por lo tanto, aquí el principio primordial es la oración, la fe, el lugar del encuentro. La fe hace posible lo imposible. La invitación es a la constancia, a la perseverancia, a la esperanza en el cumplimiento futuro de las promesas de Dios. Más que un efectivismo milagroso e inmediato, es la oración que persevera, la oración que persevera y persevera con convicción de fe. Punto número 3, Jesús resalta: y procuren estar libres de conflictos internos. Mis amados, nuestras reuniones en el templo tienen que tener una reforma, no de estructura de liturgia, aunque también. Nuestras reuniones en el templo tienen que traer una conciencia de que yo soy templo. La fe opera aquí. La perseverancia en la oración se tiene que dar aquí primero. Y número 3, este templo tiene que estar libre de conflictos. Para cuando tengamos las reuniones en nuestro templo, el Espíritu Santo encuentre el espacio, el terreno, la atmósfera, el ambiente para operar los milagros, para hacer las cosas sobrenaturales que Él anhela y desea hace rato manifestar en nuestro tiempo, en nuestras generaciones. Muchas veces hemos escuchado la expresión que Dios nos ha dado una mayor capacidad de recibir que la que tenemos de pedir. Yo te invito a que lo veas desde un ángulo diferente, pero complementario, que amplíe ese entendimiento. El deseo de Dios de bendecirnos es más grande que el deseo que yo tengo de pedirle bendición. Por eso cuando le pido, me da más abundantemente, porque el deseo de Dios siempre será mayor de bendecirnos a nosotros que a veces nuestros anhelos y el deseo que nosotros tenemos. Por lo tanto, mis amados hermanos, la enseñanza del perdón. Punto número 1, ten fe en Dios. Punto número 2, persevera en la oración. Y punto número 3,
que tú puedas estar libre de conflictos, no almacenando sentimientos negativos. Frente a esto y como resultado, y mire qué intencional fue Jesús, acababa de ocurrir lo que ocurrió en el templo. Las enseñanzas que él trajo respecto a la casa de su padre, el orden que estableció, pero ahora le está diciendo a los discípulos, mi fe está en el Padre, no en ese lugar. Número 2, a mí me toca perseverar en la oración para seguir haciendo lo que el Padre me mandó a hacer, en el tiempo que me mandó a hacerlo, establecer su orden. Y número 3, ya perdoné a aquellos que hicieron mal y les exhorto a ustedes que perdonen. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que perseverar en la fe en Dios, tienen que perseverar en la oración y tienen que aprender a perdonar. Por lo tanto, frente a esto y como resultado de la confianza en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas, no hay lugar para estar resentido, mis amados, durante la espera de la respuesta de Dios. No es apropiado de los que esperan en Dios el perdón, incluso para sus propias vidas. La realidad presente de la esperanza futura en Dios se hace manifiesta aquí ahora en una relación de confianza y de fe en Él, así como una actitud de perdón hacia el prójimo. En esto reside también la eficacia de la oración. Mientras esperas perseverando en la oración, guarda tu corazón. Verás cosas que sacudirán tu fe. Te rodearán personas que te fallarán, te traicionarán, te abandonarán. Pero recuerda que quien te dice, ten fe, cree, persevera, mantente firme, no almacenes sentimientos negativos, perdona, sana, es el mismo que prometió estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y ese no falla, Él es fiel y verdadero. Por lo tanto, Jesús nos enseñó a perdonar. Dice este devocional, y te lo voy a leer textualmente. Perdonar a los que nos ofenden y lastiman. Nos enseñó que así como el Padre nos perdona, debemos perdonar. Jesús nunca va a pedirme que haga algo que Él no haya hecho primero, ni algo para lo cual Él no me haya capacitado. Es decir, cuando el Señor me pide que haga algo, es porque Él me ha dado el ejemplo y el poder para hacerlo. Padre, perdónalos. Piénsalo por un momento, amado hermano. Jesús dijo esas palabras clavado en la cruz. Y si Él perdonó colgado en la cruz, nosotros podemos perdonar. El apóstol Santiago dice que todos ofendemos muchas veces, así que no creo que exista una persona que no haya sido lastimada o que no haya lastimado a alguien. Así surgen dos ideas que son enormes para el cristianismo. Los victimarios están llamados a arrepentirse y las víctimas a perdonar. Cuando ofendemos y pedimos perdón, cuando nos ofenden y perdonamos. Jesús nos enseña que no podemos decir, Dios, quiero que me perdones, pero yo no quiero perdonar. Aquel que no perdona destruye el puente por donde fluye el perdón de Dios hacia su vida. La falta de perdón nos lleva a la amargura. La Biblia dice que la amargura es una raíz que crece en nuestro corazón y todo lo contamina. Dios te ama y no quiere eso para tu vida. Algunas personas quizás se resisten porque tienen una idea equivocada de lo que es el perdón. Hay quienes piensan que perdonar es hacer de cuentas como que no pasó nada o que es pretender minimizar lo sucedido. Pero el perdón no es una negación. Perdonar tampoco significa devolver la confianza. La confianza se desarrolla lentamente y se pierde rápidamente. Con el tiempo quizás pudiéramos restablecer la confianza.
Pero ¿qué significa entonces perdonar en palabras simples? ¿Qué significa cuando Dios dice que nunca más se acordará de nuestros pecados? La palabra dice en Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré más de tus pecados. Él es omnisciente, todo lo sabe y nada se le olvida. Por lo tanto, eso significa que Dios no basa su relación con nosotros en lo que hemos hecho, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros, porque si no, no podría tener relación con nosotros. Dios decide dejar atrás el pasado y vernos como nuevas personas. Finalmente, mis amados, del mismo modo, no podrás tener relaciones sanas y salir adelante en la vida si siempre estás recordando las faltas de alguien que cometió contra ti o las faltas que cometiste contra alguien. Perdona y perdónate a ti mismo. Alguien dijo que perdonar es liberar un prisionero y luego darse cuenta que el prisionero era uno. Así que el perdón sigue siendo el pilar del cristianismo. El perdón es sanador. Mis amados, dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 21, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Ten fe en Dios. Número 2, persevera en la oración. Y número 3, vive una vida libre de conflictos. Y cuando regreses a tus reuniones, si es que todavía eres del grupo de los templos que no han abierto, como es el caso nuestro, ten un entendimiento correcto de lo que significa volver a reunirnos. Ten una conciencia clara, un significado profundo y un mayor peso de responsabilidad. Lo que para Dios representa este lugar es lo que debe representar para ti en esta preciosa mañana. Y ya en las próximas semanas estaremos informándoles sobre la reapertura de nuestras facilidades del Centro de Discipulado Mundial. En esta mañana Dios te bendiga grandemente, Dios te afirme en tu fe, seas perfeccionado a través de Jesucristo en tu fe. Y si tú me estás escuchando y no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, este es el día. Este es el día de salvación para ti. Este es el día de liberación para ti. Este es el día en que Dios abre las puertas de los cielos a tu favor. La palabra dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y la abre, yo entro y ceno con él y él conmigo. Por lo tanto, repite conmigo: Señor Jesús, reconozco mis pecados. He pecado contra ti y hoy reconozco mi estado pecaminoso, pero yo te recibo como mi Señor y Salvador. Lávame con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame de todo pecado y que tu Santo Espíritu traiga un nuevo nacimiento sobre mi vida. Apunta mi nombre en ese libro de la vida eterna. Recibe en esta hora el perdón de Dios, la restauración del Señor. En el nombre de Jesús, mis amados, Dios les bendiga y Dios les guarde. Amén. Cada gota de tu amor es como un río, es un río que inunda mi ser. Tus palabras de aliento me dan la vida, me dan tu vida y me hacen creer.
mi mirada puesta en ti, amado, no miro a otro lado, mi alma está pegada a ti, tu dulzura cada día me asombra, estoy enamorado, no cambiaría nada por ti, y cada gota de tu amor es como un río, es un río que inunda mi ser, y tus palabras de aliento me dan la vida, me dan tu vida y me hacen